primer lugar, comentarles sobre el protocolo que aquí conocemos como tratado, que se firmó la semana pasada aquí en Palacio Nacional. Ese está intacto. Ese fue enviado 100% en los mismos términos que aquí se firmó. No tiene letras chiquitas, paréntesis, adendums, nada. El texto que se firmó, igualito, se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el debate? El debate está en lo siguiente. El sistema norteamericano, jurídico norteamericano, y por decisiones políticas propias que les corresponden a ellos, todas las normas que tienen que ver con la implementación de ese tratado, las meten en una sola iniciativa con muchos capítulos. Las normas internas, que no son producto de una negociación entre los tres países. A diferencia nuestra, nosotros mandamos, como ustedes saben, a consideración del Senado, el protocolo modificatorio, es decir, lo que conocemos como tratado. No se han trabajado en el mismo momento todas las disposiciones legales que podríamos o deberíamos de cambiar. Son dos sistemas diferentes. Trato de ejemplificar esto que estoy diciendo. Como resultado principalísimo del tratado que se firmó, México va a contar ahora con un sistema de solución de controversias con Estados Unidos que no ha funcionado en los últimos 26 años, que se llaman paneles. Oiga, me preguntarán ustedes por qué son tan importantes los paneles para solucionar las controversias con Estados Unidos. Bueno, porque ya no hay paneles, ni siquiera en la Organización Mundial del Comercio. Si tú tienes una diferencia con Estados Unidos hoy, es asimetría unilateral. Acero, tomate, atún, aguacate, el que ustedes quieran. Es cuando Estados Unidos considera que para sus intereses hay que tomar una medida contra algo o imponer un arancel contra cualquier producto o en general, y lo hemos vivido muy recientemente, no hay medio de defensa más que la negociación directa, siempre asimétrica. ¿Por qué? Porque su economía es más grande que la nuestra. Ahora vamos a pasar a un sistema nuevo en donde todas las controversias se van a ir a paneles. Por lo tanto, México tiene que organizarse, sus instituciones, su organización, sus disposiciones para hacer valer esos paneles. El Senado de la República nos señaló, bueno, ¿cómo se le va a dar seguimiento? Ya ellos están preparando simplemente una pregunta central. El hecho de que México pueda ahora presentar controversias sobre discriminación en Estados Unidos, en los centros de trabajo, es el cambio más importante en la relación México-Estados Unidos del último medio siglo. Nunca lo hemos podido hacer. Asesoramos, participan los consulados, pero no podíamos hacer paneles sobre discriminación en Estados Unidos promovidos por México. El primero será el año que entra, entrando en vigor todo lo que estoy diciendo. Bueno, nos dice el Senado de la República en la reunión con la Junta de Coordinación Política, nosotros vamos a preparar la propuesta para el Ejecutivo de cómo se va a organizar eso. Eso es lo que podríamos llamar la ley de implementación en México. Esa norma no se va a consultar a Estados Unidos, se le va por cortesía diplomática y porque finalmente, si tiene que ver con actividades en su territorio, llámese consulados, llámese agregados, pues nosotros vamos a tener en un momento, después de que el Senado lo apruebe, que dialogar con Estados Unidos y decirle, mira, México ya decidió que en lo que hace a discriminación vamos a trabajar de esta manera. Se llama cortesía diplomática. Y ellos tienen que autorizar, porque los agregados o consulados en su territorio, pues están autorizados de acuerdo a las regulaciones internacionales por el país anfitrión, igual en el caso de México. Bueno, entonces ellos tomaron la decisión de mandar el tratado tal cual se firmó y de poner una serie de cosas que tienen que ver con su organización interna, si van a ser comisiones intersecretariales, si, cómo va a funcionar en Estados Unidos. Esto no es sujeto o no es objeto de consulta con México, como tampoco lo será
las leyes de implementación mexicanas. Nosotros no se las vamos a someter a consulta a otro país, ni a Estados Unidos ni al Canadá. Se tomarán por el Senado de la República y en su caso la Cámara de Diputados. Bueno, dentro de esas normas de implementación, el Congreso se propone que el Congreso de Estados Unidos le ordene vía ley al Ejecutivo de los Estados Unidos que designe 5 agregados o hasta 5, dice hasta 5 agregados laborales en México, a efecto de darle seguimiento a las medidas que nosotros tomemos de reforma laboral, el avance de las cuestiones laborales en México. Bueno, ¿por qué Jesús Seade lo plantea esto el día sábado? Primero me informó, porque el viernes se mandó este documento, se hizo público, y ese documento estoy hablando de la implementación en Estados Unidos que acabo de explicar. Entonces, ¿por qué lo plantea? Bueno, por 2 razones, una de fondo y una de forma. De forma porque se debió haber, como nosotros lo haríamos en unos meses, se le debió haber dicho a Jesús: oye Jesús, vamos, el Congreso de los Estados Unidos nos está pidiendo que designemos hasta 5 agregados laborales. ¿Cuáles son las funciones de los agregados y sus límites? Bueno, pues están regulados por instrumentos internacionales, empezando por la Convención de Viena, en fin, hay una serie de disposiciones internacionales. Los agregados, hoy tenemos agregados Estados Unidos de asuntos económicos y laborales. Los agregados no pueden ir a ningún establecimiento en nuestro país porque nuestro ordenamiento no se los permite, ni se los permitirá jamás. Hoy existe ese agregado en México. Es una mujer que lleva asuntos económicos y laborales. México ha tenido agregados laborales también en Estados Unidos. Teníamos 2. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado trabajo forzoso o forzado, y como ustedes saben, ha habido muchos casos de violación de derechos laborales. Pero los agregados no tienen potestades para ir a ningún establecimiento, ni pueden sustituir ni hacer nada que no les autorice el gobierno anfitrión. Pueden hablarle a la Secretaría de Trabajo: oiga, por conducto de la Cancillería, mándenme un reporte porque ustedes dicen en su ley que este año van a ser 10 estados, el año que entra 10 estados, díganos o compártanos qué avance tiene. Eso sí lo pueden hacer. No necesitas el agregado laboral, lo puede hacer el embajador. Pero digamos que los agregados, su función es esa. Pero entonces Jesús lo objeta y lo da a conocer primero porque hemos hecho una diplomacia transparente. Alguien dice: no, pero es que nos está mintiendo. No, jamás ha mentido Jesús. Jesús es una gente que todos los días nos ha dicho exactamente lo que está pasando. Y por eso el sábado también lo dijo. Y es el valor supremo. Segundo, marca la forma porque no fue consultado él como representante de México. ¿Y por qué es todavía más relevante? Pues porque los agregados los autoriza México. Ese es el fondo. Es decir, ningún país puede designar agregados en México si nosotros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la Dirección General de Protocolo, no los acepta o autoriza. Entonces, ¿qué es la disposición? Concluyo. Esa disposición es el Congreso de Estados Unidos decirle a su Ejecutivo: necesito que nombres hasta 5 agregados laborales en México, para que nos manden la información de los avances que ellos lleven en sus reformas laborales. Eso es lo que dice. Entonces, de forma, oigan, me hubieran dicho antes de que lo publicaran. De fondo, México no va a autorizar agregados más que, como los demás agregados, tengo agregado naval, militar, en fin, hay una serie de agregados, y nunca con funciones más allá de las que pudiera tener un agregado, pero finalmente lo autoriza México. No, ningún país puede determinarlo si México no lo autoriza. Bueno, entonces, ¿para qué lo dijimos si finalmente lo podríamos autorizar? ¿Para qué se planteó? Bueno, pues se plantea porque todavía no se aprueba. Si no se hubiese hecho así, ustedes me dirían con justa razón, pasada la votación, ¿por qué México no dijo nada? Ahí sí estaría serio. Entonces, el día de hoy está Jesús Seade,
en Estados Unidos diciendo exactamente lo que les acabo de decir. Lo sintetizo de nuevo. Primero, ¿el tratado está en cuestión? No. ¿El tratado fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No. Eso no es el caso. ¿Se trata de una disposición que debió haberse preguntado a México? Pues sí, creemos que sí. ¿Por qué? Pues porque le está pidiendo el Congreso al Ejecutivo que nombre agregados hasta 5 en México y requiere nuestra aprobación. Entonces, ¿qué es lo que les va a decir Jesús ahorita? Oigan, los agregados requieren la autorización de México. 3, muy cortésmente les vamos a decir, nuestras leyes de implementación tampoco vamos a consultarles si ustedes no modifican esto. ¿Está bien? Trato igual. Reciprocidad plena. Ahora, nada más que estamos hablando, fíjense, nada más para darnos una idea, de un sistema de solución de controversias con nuestros vecinos, que entre otros capítulos son los siguientes: trato nacional y acceso a mercados. Capítulo 3, agricultura. Todo lo que tiene que ver con agricultura. Capítulo 4, reglas de origen. Capítulo 5, procedimiento de origen. Mercancías, textiles, administración aduanera, facilitación del comercio, medidas sanitarias. Todos estos rubros, México está diseñando su sistema, porque es nuevo. Y entonces, en consecuencia, nosotros lo tenemos previsto para el periodo febrero-marzo, y las iniciativas provendrán en buena medida del Senado de la República, si lo convenimos, y creo que es sano y bueno que así sea. Son las preocupaciones del legislativo. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar los derechos establecidos en la legislación laboral en Estados Unidos? Eso es muy interesante. Esa pregunta fue la primera que nos hicieron en la Junta de Coordinación Política, cuando estuvimos allá. Lo mismo agricultura. ¿Quién y cómo va a estar en los paneles? ¿Quién va a organizar los paneles? ¿Cuáles son los expertos? ¿Qué dependencia del gobierno o dependencias van a participar? ¿Quién es responsable de qué en ese tramo? Porque vamos a un mundo de controversias vía paneles, que por un lado nos da un instrumento, pero por el otro lado nos tenemos que defender también de lo que se presenta en esos paneles. Bueno, todo ese sistema de implementación, pues nosotros también entonces no consultaremos. Vamos a hacer igual en lo que tenga que ver con Estados Unidos, me estoy refiriendo. Porque en lo interno no tendríamos por qué, pero en aquello que tenga que ver con Estados Unidos. Entonces yo espero que las negociaciones de hoy, como siempre lo hemos hecho, den un buen fruto. Yo les reitero a ustedes que le tenemos confianza a SEADE porque nunca ha mentido, menos ahorita. Y el día de hoy que va a estar en sus reuniones, que se sepa que cuenta con el respaldo y la confianza de México para plantear lo que estoy diciendo, porque está actuando pues para defender los intereses de nuestro país. Eso es el objetivo. Muchas gracias.